Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Servimedia para hablar de estos diálogos paralímpicos que están más de actualidad que nunca, porque al final se van a poder celebrar el año que viene y aquí los deportistas están viendo cómo pueden entrenar de cara a esa cita de Tokio 2020, pero que se va a celebrar en el año 21. Celebramos este encuentro de la mano de CaixaBank y ahora les voy a presentar a los participantes, pero antes quiero que intervenga Fernando Riaño, que es el presidente de Servimedia, pero además quiero destacarlo y quería destacarlo yo porque hoy tiene más pertinencia que nunca que Fernando Riaño presente este encuentro, porque Fernando, entre muchas cualidades que tiene y muchas actividades que tiene, además, Fernando es deportista, e incluso es ganador y campeón olímpico de una materia ciclista que él si quiere nos puede contar. Así que, Fernando, cuando quieras, presenta este acto. Fernando, Gracias, José Manuel. Buenas tardes. Gracias por tu presentación. Bueno, yo creo que hoy las protagonistas son dos personas de referencia, dos personas importantes en el mundo del deporte en general, de la natación en particular, y que van en línea con estos diálogos paralímpicos que hemos promovido, que hemos creado aquí desde Servimedia. Agradecer a todos los que estáis ahí al otro lado, esperando las intervenciones de Teresa y de Lidón, y decir que estos diálogos paralímpicos vinieron para quedarse. Queremos continuar por esta senda de estos encuentros donde se dan la mano, coinciden, intervienen y dialogan un deportista olímpico y un deportista paralímpico. Yo creo que esto enriquece y aporta valor al deporte, a la diversidad también, y aporta valor desde el punto de vista de la inclusión. Y Servimedia, el Grupo Social 11, quiere ser también protagonista de estos encuentros y caminar por esta senda. Yo creo que las protagonistas hoy son Teresa y Lidón. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí, agradecer el trabajo que estáis haciendo también y esa preparación, reconocimiento desde aquí a todo lo que estáis haciendo a pesar de las dificultades para esa preparación de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y decir que nos acompañan, pues yo creo que dos referentes, como decía antes, del mundo del deporte y de la natación. Se hablarán de muchas cosas, seguramente tengan muchas cosas en común, tanto Teresa como Lidón. Decir que si, a pesar de que Teresa nació en el año 75, pues ha superado yo creo que ese 75, y si decimos 83 puede sonar a algo desconocido, pero 83 es el número total de medallas. Si tenemos en cuenta las medallas olímpicas, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, pues son 83 medallas, ni más ni menos, las ganadas, las conseguidas por Teresa. 26 de esas medallas son en Juegos Paralímpicos, incluyendo además 5 récords del mundo. Teresa hace muchas cosas además del deporte, y hace, yo creo que todo bien. Es conferenciante, es colaboradora de diferentes marcas, de diferentes empresas. Recientemente, y esto es un orgullo también para el mundo del deporte en general y para el mundo paralímpico en particular, ha sido elegida también por España Global como referente y rostro embajadora de la marca España, y de esa marca España que quiere, de esos valores que quiere proyectar España más allá de nuestras fronteras. Y yo creo que eso es importante también para el deporte, insisto, y para la inclusión. Teresa hace muchas cosas y luego saldrán algunas de esas muchas cosas que hace y que, insisto, destaco. Gracias, Teresa, por ser lo que eres, como eres, y además ser un ejemplo también para el mundo del deporte olímpico, paralímpico y para la sociedad en general. Tenemos la suerte de contar hoy también con Lidón Muñoz, nadadora, con 18 récords de España. Yo creo que hablar de Lidón es hablar, pues primero de Castellón, luego del Club Natació Sant Andreu, y luego también yo creo que hay que hablar de Ámsterdam. Todo pasa por Ámsterdam porque fue donde consiguió la marca mínima para Tokio, esos Juegos Olímpicos que no se pudieron celebrar, pero que ahora mismo tienen nueva fecha y que ojalá se puedan celebrar. Curiosamente, en 2014, en el Trofeo Internacional CAI Ciudad de Zaragoza, en la ciudad de Teresa, fue donde también Lidón consiguió un nuevo récord de España en la categoría de 100 metros espalda. Lidón, además, yo creo que representa muchas cosas, y de cómo seguramente salgan en la conversación aspectos que tienen que ver con el deporte, con la mujer en el deporte, pero Lidón representa también algo que va más allá del deporte, y es cómo se puede compatibilizar una carrera deportiva de éxito con una carrera pensando en el futuro, y que hay vida más allá del deporte. Lidón es médico de formación,
y una excelente estudiante, que nos consta que es así. Seguramente salgan también aspectos que tienen que ver con esa forma de vida, y yo creo que destacan las dos por su responsabilidad y también por los valores y por el valor que representan. A veces cuando nos hablan del deporte, y en las entrevistas que os hayan hecho, seguro, a vosotras y a otros deportistas, yo creo que se conoce, o es más conocida la cara amable del deporte, ¿no? Yo creo que las dos, Teresa y Lidón, en muchas de las entrevistas que habéis hecho, habláis siempre de la vuelta allá por septiembre, de la vuelta a la piscina, ¿no? Y de esos dolores que supone la vuelta a esos entrenamientos durísimos cuando se lleva unas semanas sin entrenar. Yo creo que en estos momentos también de adversidad para todos, habéis tenido que superar muchas barreras desde el punto de vista de los entrenamientos, de la incertidumbre, del replantearse calendarios, del buscar competiciones también en la incertidumbre, y de eso seguramente pues también de eso podamos aprender una vez más muchas más cosas de vosotras. Gracias de verdad por estar hoy aquí, por hacer lo que hacéis y por representar, pues yo creo que lo mejor del deporte en España y lo mejor que puede proyectar el deporte y sus valores. Muchas gracias. Gracias, Fernando, pero no voy a dejar de decir que eres campeón del mundo de duatlón, que eso significa ¿cuántos kilómetros de bici, cuántos kilómetros de correr? Pues nosotros participamos en la categoría de larga distancia, que es correr 10 kilómetros en tándem. Disputamos la distancia de ciclismo, que son 160 kilómetros en tándem, y después de bajarnos del tándem, pues hacemos otros 34 kilómetros corriendo. Vale, fenomenal. Pues eso, que conste, que quede constancia. Por eso es tan interesante que hoy Fernando nos acompañara, porque no deja de ser un deportista más, como las dos mujeres que me acompañan. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantada de estar aquí esta tarde con vosotros, en esta ventanita que tengo aquí delante del ordenador, y de poder llegar, espero que a mucha gente, porque estamos en un momento en el que tendríamos que haber estado hablando de un montón de éxitos deportivos traídos por los deportistas españoles, los y las deportistas españoles, y hemos hablado de que ha habido ahí un paréntesis para todos que ha sido muy duro, que antes decía Fernando, ¿no? La vuelta en septiembre es complicada, pero este año, si cabe, pues todavía muchísimo más por todo lo que podemos ver, ¿no? De incertidumbre en agendas, en que de alguna manera tenemos ese fantasma de, bueno, sí, yo estoy entrenando, pero ¿y si de aquí a 2 semanas resulta que hay un confinamiento y tenemos que volver a parar? Pero yo tengo que seguir entrenando. Al final tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, ¿no? Así que me preguntas que qué tal, pues feliz de estar aquí con vosotros y eso, y encantada de poder hablar de deporte, que, jolín, es lo que más me gusta. Lidón, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Lidón? Perdón, no había encendido el micro. No te preocupes, siempre pasa. Decía que buenas tardes a todos, que yo también estoy muy feliz de que por fin nos hayamos podido encontrar. Me hubiera gustado que hubiera sido cara a cara, ¿no? Pero evidentemente por la situación y por todo lo que está pasando ha tenido que ser aquí, telemáticamente. Pero bueno, yo con muchas ganas de charlar con vosotros y de pasar un buen rato. Bueno, esta cita, fíjense, les comento para el que no lo sepa, la teníamos prevista para celebrar en marzo, pero claro, ocurrió la pandemia, el estado de alarma y tuvimos que cancelarlo, ¿no? Me acuerdo que nos comunicamos los tres y era imposible, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo más adelante. Y ahora en septiembre, bueno, pues con estas nuevas tecnologías, gracias a esta plataforma que es Teams y Serrimedia TV, pues podemos llevarla a cabo y aquí estamos, ¿no? Efectivamente no estamos uno al lado del otro, pero bueno, podemos conversar tranquilamente. Teresa, ¿cómo ha sido esta pandemia, estos 6 meses? Primero vamos a ir por partes. Primero la incertidumbre de la fecha y de la celebración o no de Tokio. Ahora ya sabemos que, aunque se llame en Tokio 2020, lo digo para que la audiencia lo sepa, oficialmente se llaman Tokio Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, realmente se van a celebrar en el 21, las mismas fechas más o menos previstas que las de este año. Esto, para empezar, es la buena noticia, pero ¿cómo lo afrontas, Teresa? Pues mira, lo cierto es que fue una auténtica montaña rusa, ¿no? Los primeros días que llevamos viendo venir, que la cosa se estaba poniendo muy mal. Yo además hice una última competición en Barcelona y nos juntábamos unos cuantos compañeros de la selección española y hablábamos
pues de que, bueno, pues estábamos ahí consiguiendo las mínimas para Tokio, pero que veíamos que se estaba complicando todo muchísimo. Luego, pues del gran mazazo del confinamiento, de tener que estar en casa, casas que no teníamos preparadas al 100% para poder entrenar. O sea, es que yo no creo que nadie tuviera, muy poquitos deportistas tenían aparatos específicos para cada deporte. He de decir, y si me lo permitís, porque en esto me siento tremendamente agradecida y sobre todo orgullosa, que el Comité Paralímpico Español tuvo una reacción rapidísima, de hecho casi que inmediata, y se puso en contacto con todos los deportistas para ver qué necesitábamos de material deportivo, y a los pocos días tenía ya en mi casa algo que hacía un montón de años que me estaba planteando tener y que siempre lo iba dejando porque decía, bueno, es que no sé si ni siquiera se me cabe, ¿no? Y esta vez era, sí, que le hago hueco, que no hay problema, y me enviaron un ergómetro Lidón, tú que sabes lo que es un Basa, pues un Basa que estoy disfrutando en mi casa y que me permite ahora pues mantener la forma y desde luego entrenar mejor para los Juegos. De ese momento de caer, el mazazo de se para todo, era la incertidumbre, como bien dice José Manuel, pero ¿van a seguir los Juegos? ¿No van a seguir? Recuerdo, es que es como, yo creo que no se me olvidará jamás. Estaba en una entrevista en la radio, en directo, y me estaban preguntando, bueno, ¿cómo lo lleváis y demás? Todos los deportistas y tal, estamos haciendo un recorrido por muchos deportistas y justo entra una llamada de alguien, de un periodista que acababa de hablar con alguien de la organización de los Juegos y decía, última noticia, me acaban de comunicar que los Juegos se cancelan. Yo en directo, o sea, el corazón ya se me salía directamente por la garganta porque, claro, era el peor escenario de todos y yo trataba de decirme a mí misma, a ver, Teresa, lo más importante ahora es la salud, lo más importante es ayudar entre todos a que se pare los contagios, pero claro, había una parte de mí muy importante, la parte más egoísta quizá, pero era la parte de, jolín, todo lo que hemos estado haciendo tantos y tantos deportistas parece que se hunde, ¿no? O sea, que se nos lleva todo al traste. Luego, afortunadamente, cuando vino la noticia de se posponen, dijimos, pues nada, estupendo, otro año más para soñar, para trabajar y para entrenar y ya está. Es verdad que es muy difícil porque además los deportistas trabajamos, ¿verdad que sí, Lidón? Seguro que ahora vas a decir lo mismo, todos trabajamos con agenda, trabajamos sabiendo el día D a la hora H, ese día, ese momento en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y de pronto no sabemos si eso se va a mantener o no se va a mantener. Así que, bueno, un poco montaña rusa, pero motivados y con energía. ¿Y tú, Lidón, cómo lo has vivido? Pues me siento bastante identificada, la verdad, con todo lo que ha dicho Teresa, excepto por la anécdota esta del directo. A mí no me ocurrió así, pero sí, nosotros estábamos prácticamente a punto a 2 semanas de ir al Campeonato de España y pues confirmar seguramente o quizá nuestra asistencia a los Juegos Olímpicos. Y yo tuve una primera fase de negación. No es verdad que no se va a celebrar esta competición que finalmente me va a meter de lleno en los Juegos, ¿no? Pero bueno, fueron unos días, creo que todos pasamos por esos días también y luego ya vino la fase de aceptación de esta es la nueva realidad para todo el mundo, no importa cuál sea tu trabajo o las obligaciones que tú tuvieras. Entonces no quedaba otra y bueno, pues lo mismo, ¿no? Fuimos descubriendo noticias poco a poco. Parecía que cualquier noticia nos sabía a gloria porque, bueno, era algo de información a lo que aferrarnos, ¿no? Como dice Teresa, estamos súper acostumbrados a trabajar con objetivos, incluso a corto plazo. Entonces, sí que hubo un momento, ¿no? de sentirnos un poco perdidos en el sentido de que no sabíamos hacia dónde íbamos o si teníamos que entrenar más o menos porque iba a haber juegos este verano o no los iba a haber. Entonces, bueno, también con la preocupación de, como nosotros decimos, no tocar agua, ¿no? Para nosotros el no poder utilizar la piscina creo que ha sido pues bastante duro porque este deporte es un poco desagradecido en ese sentido porque enseguida como que pierdes mucho el feeling con el agua y como decíamos al principio, en septiembre lo solemos pasar muy mal porque apenas con 2 semanas de vacaciones que quizá hemos tenido, pues ya nos sentimos bastante como descoordinados, pues mi cabeza no podía parar de pensar qué pasará cuando después de estar como 2 meses o 3 meses, no sabíamos cuánto, sin poder tocar agua, ¿no? Esa era como nuestra gran preocupación, porque bueno, meter una piscina en casa pues quizá es un poquito más complicado. Y bueno, lo solventamos
intentamos, pues, desde luego, lo mejor que pudimos. Todo mi staff, mi equipo de entrenadores trabajó muchísimo para poder darnos todo lo que necesitábamos y no dejamos de entrenar en ningún momento. Y bueno, cuando tuvimos la suerte de volver, pues aprovechando los entrenamientos, un poco, pues como decía Teresa, ¿no? Sin saber muy bien a dónde íbamos o cuál iba a ser el plan, si íbamos a acabar compitiendo antes de descansar unas semanas en agosto. Y bueno, finalmente fue así. Tuvimos una competición a principios de agosto. O sea que yo me considero bastante afortunada en ese sentido de poder competir bueno, pues este último mes. Y la viví como casi mi primera competición de mi vida. La viví súper intensamente. Cada prueba para mí era un regalo, ¿no? Porque toda esta incertidumbre que habíamos vivido, pues creo que nos va a llevar un poco a esto, ¿no? A valorar cada cosa que tengamos en la mano y bueno, pues tenemos que hacer esto ahora, ir poco a poco. Hemos empezado de nuevo otra temporada con el calendario un poco algo que parece fijo, pero que nosotros sabemos en todo momento que se puede cancelar hasta la última hora. Pero bueno, preparando estas cosas que sí que tenemos apuntadas de momento y con ganas de estar ya muy en forma. Y la vuelta a la piscina, ¿cómo ha sido? Porque me imagino que al principio sería complicado, pero bueno, ¿tenéis ya, digamos, una cierta normalidad de entrenamiento? ¿Hoy, por ejemplo, habéis entrenado? Sí, sí, hoy hemos podido entrenar. Bueno, yo he podido entrenar, tú, Lidón, me has dicho antes que también. Sí. Lo que, vamos, yo me da la sensación de que lo que estamos intentando hacer es aprovechar el tiempo que tengamos por si acaso, ¿sabes? Claro. Ahora darlo todo, pues para tener, no sé, ese margen después, por si hay que parar en algún momento, que tengamos ya como guardado, ¿no? En nuestro cuerpo. Lidón, en tu caso igual, ¿no? Estás entrenando día a día. Sí, en mi caso también llevo desde el 1 de septiembre empezando la nueva temporada y la verdad que aparte de evidentemente todas las medidas de seguridad y todo lo que hay en el día a día, los entrenamientos están siendo más o menos normales en el sentido de podemos mantener el horario que manteníamos antes del confinamiento y bueno, pues contenta por eso porque en los meses de mayo, julio fue un poco complicado porque había muchas más como restricciones y quizá no pudimos hacer todas las horas que necesitábamos, ¿no? Entonces ahora, de momento, estamos pudiendo cumplir eso, pero claro, siempre teniendo en cuenta de que hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser más responsables que nunca, todo el mundo, pero nosotros en especial, si no queremos tener un positivo o un contacto positivo que nos haga pues parar otra vez de nuevo unos 14 días. No, luego pasa el día a día, ¿no? Teresa, tú en tu caso, en Aragón, en Zaragoza, donde vives, este verano ha sido tremendo, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Ha habido casi una vuelta al estado de alarma, ¿no? Sí, ha sido muy complicado. De hecho, para entrenar ha sido lo más difícil porque había control de aforo en la piscina, las piscinas de recreo pues se llenaban y entonces se venían todos a la olímpica y claro, pues a veces era un caos y luego estaba todo el mundo, todos los equipos entrenando, pues supongo que por la misma sensación que os decía yo, ¿no? De intentar entrenar todo lo que pueda ahora por si acaso luego hay algún parón. Entonces ha sido muy difícil. La verdad es que ahora afortunadamente parece que la cosa, dentro de la gravedad que tenemos en toda España, en Aragón hemos remontado un poquitín, pero bueno, en esto, mira, hay una de las cosas que más me ha estado agobiando este tiempo, no era tanto el que yo me pudiera contagiar, porque lo cierto es que he minimizado tanto el riesgo que nunca se puede decir, sabes, claro, estoy a salvo, pero es verdad que he minimizado muchísimo en todo mi entorno, pero claro, el niño ya ha vuelto al cole, ¿no? Y en los colegios, pues ya sabemos, tiene 10 añitos. 10 añitos y claro, pues ya ha habido algún positivo en el cole, ya han tenido que cerrar aulas y yo estaba pensando, a ver, es que lo que me va a resultar más difícil en esta temporada ya no es solamente organizarme los entrenos y las competiciones, es que me llamen estando en una competición o en una concentración y me digan, Teresa, tienes que venir a buscar al niño que ha tenido contacto con un positivo en clase y que se cierra y tienen que estar en cuarentena, ¿no? Entonces, a nivel logístico de la familia es que es muy complicado, porque claro, no puedo tirar de abuelos porque no sería prudente por mi parte, ¿no? Eso se me va a complicar muchísimo, así que es como, es lo que te decía, la montaña rusa en todos los días. Claro. Y en tu caso, Lidón, bueno, Barcelona no ha llegado otra vez en agosto al estado de alarma, pero que también ha tenido episodios difíciles en Cataluña, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo
lo he visto bastante de cerca porque tengo contactos en el hospital, ¿no? Y sí que me han explicado un poco la evolución. Y bueno, pues el primer repunte que volvió a haber en julio, principios de agosto, asustó bastante porque la anterior subida de la curva había sido súper brusca, ¿no? Entonces, lo mismo, no se sabe cómo va a ir, entonces, por suerte no fue ni mucho menos comparable y bueno, por lo que a mí me han ido explicando va a ser cuestión de ir haciendo como pequeñas subidas que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que sean pequeñas y pequeñas bajadas, ¿no? E intentar, pues, antes de que la cosa se ponga peor, pues ser un poco más, anticiparnos, ¿no? Y si hay que, como ahora parece que está pasando, que parece que van a como intensificar un poco las medidas para evitar que se ponga peor la situación, pues que así sea y que todo el mundo en la medida de lo posible lo cumpla. Claro, tú en tu caso, Lidón, tú eres estudiante de medicina, estás en 5º curso, ¿no? ¿Has parado los estudios o en qué situación te encuentras ahora con este escenario tan extraño? Vale, bueno, yo soy muy organizada, me gusta tenerlo todo muy pensado, entonces, bueno, esta situación para mí ha sido como si me rompieran todo el castillo de naipes, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende y he aprendido a ser mucho más adaptativa. Y bueno, yo tenía un plan, ¿no? Hacía años que lo iba teniendo en función de la exigencia del año deportivo y demás. Entonces, evidentemente, el año pasado yo tenía previsto que fuera el año deportivo más exigente y para ello me había me había preparado un poco el curso, ¿no? Para que fuera lo más cómodo posible, no había cogido tantas asignaturas. Entonces, al pasar esto, ahora me encontraba que yo este año que empieza ahora, pues me quedaban como 4 asignaturas de 5º y todo el curso de 6º, que se trata de hacer básicamente prácticas hospitalarias, horas en el hospital para realmente ya tener el último contacto con todas las especialidades. Y claro, pues hacer todo el curso de 6º y las 4 asignaturas de 5º en un año, que era lo que yo tenía pensado para un año postolímpico, pues ahora como que no me encaja mucho en los planes porque realmente tengo que estar al 100% cada día en el entrenamiento, ¿no? Y no puedo renunciar a ni un minuto del programa de entrenamientos que tenga. Entonces he hecho pues como un reajuste, que tampoco pasa nada. Y bueno, pues lo que me quedaba, que era como un año y cuarto y medio, pues lo voy a hacer en 2, en vez de hacer como un año muy fuerte de estudios. Y luego una curiosidad, vinculándolo con el mundo de la pandemia, todos estamos pendientes de que llegue la famosa vacuna. Vosotros, como deportistas, habéis hablado con los médicos. Imaginaros que tenemos la vacuna en diciembre, como se dice, o en enero o en febrero, antes de los Juegos de Tokio. ¿Os recomiendan que os pongáis la vacuna? Porque esto es una situación curiosa, ¿no? Digo, empezando por ti, Lidón, que conoces un poco a lo mejor más la medicina. A ver, realmente no lo hemos planteado, ¿no? Porque parece que ya asoma por ahí la vacuna, ¿no? Pero realmente tardará un poco en que nos encontremos esta situación. Entonces, en el momento en que aparezca, tampoco sé, evidentemente el primer grupo que va a recibir esa vacuna van a ser sanitarios y personas de riesgo, evidentemente. Sí. Y después de ahí, pues no sé en qué lugar quedaremos los deportistas, ¿no? Es como, bueno, a ver en qué posición se nos coloca, porque hay mucha gente que necesita de esto, ¿no? Y al final todos tenemos que tenerla, pero bueno, yo en mi caso sí que me la pondría, por supuesto, porque no me arriesgaría para nada si al final se diera el caso de que llegamos a una preparación de unos Juegos Olímpicos 2021. No me gustaría para nada tener como el imprevisto en el último momento de dar un positivo a última hora después de haber hecho todo este recorrido. Claro. Teresa, ¿tú te pondrías la vacuna o no? Sí, por supuesto. Además, en ejercicio de conciencia, ¿sabes? De conciencia social para ayudar a que esto se pare. A ver, yo creo que se nos plantea el escenario, ojalá, de que salga la vacuna y que podamos tener acceso todo el mundo a ella. Eso facilitaría muchísimo la organización de los Juegos, obviamente, porque uno de los problemas que existen es que ahora mismo Japón es un país en el que la incidencia de coronavirus no es demasiado alta y porque han cerrado mucho las fronteras. Pero claro, los protocolos que te piden para poder tener acceso al país
son tremendos. Y claro, como deportistas, pues el estar 15 días de confinamiento en el propio país, hacerte los PCRs antes de ir, luego al llegar, en fin, es un poquito complicado. Yo creo que el escenario que tenemos que cuidar en vistas, o sea, esperando la vacuna, es el minimizar los riesgos, como os decía, que intentaba hacer yo en la medida de lo posible, incluso en la planificación de la temporada, sobre todo de cara a los últimos días, incluso el último mes y medio antes de los Juegos, estar casi que en burbuja y no tener contacto apenas con el exterior, pues para que no pase de, como decía Lidón, ¿no? Pues que de repente des un positivo o hayas tenido un contacto con alguien que entonces te haga estar en cuarentena. La verdad es que sería un escenario dramático para cualquier deportista porque son 4 años, no, 5 años de tu vida, en este caso, 5, preparando unos Juegos y que se vayan al traste, además sin encontrarte, ¿sabes?, sin haberlo buscado y sin que sea algo natural, porque bueno, una lesión pues puede ser más natural porque al final, oye, expones a tu cuerpo a mucho estrés físico con los entrenamientos, pero esto es algo que nos ha venido a todo el mundo, que nadie sabe cómo reaccionar y que lo único que está en nuestras manos pues es eso, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, la distancia social y eso, minimizar los riesgos. Oye, y ahora mismo os hacéis pruebas PCR, porque claro, los deportistas de élite que vemos los futbolistas, bueno, los ciudadanos vemos que son unas personas de élite, no son como el resto de los mortales, por decirlo así, ¿no? Están todo el día haciéndose pruebas y si hay algún problema, pues no pasa nada, el club lo asume todo. ¿Vosotros os podéis hacer pruebas periódicas o cómo lleváis esto, Teresa? Bueno, yo a mí me hicieron una prueba PCR el 6 de julio, que además lo tengo anotado porque todos los días tenemos que enviar un informe al servicio médico para que vean, que comprueben que estamos bien y que todo sigue en orden y si no, pues tomar medidas, ¿no? La única PCR que me hice fue en aquel momento y no creo que haya una previsión ahora mismo de que nos tengan que hacer otra, ¿sabes? Creo que simplemente es viendo un poco pues cómo estamos cada uno de nosotros físicamente y ya está. ¿Y tú, Lidón? Pues en mi caso parecido. Yo me hice 2 PCRs, pero por la competición esta que os hablaba de principios de agosto, nos hicimos una antes de viajar porque era en Portugal y evidentemente no podíamos salir del país sin una PCR negativa. Y bueno, la competición tuvo un protocolo muy estricto, había muy pocos nadadores y nada más llegar allí nos hicieron una PCR y entramos ya en un circuito en el que solo entraban personas negativas y muy aislado, entonces asumían ya que ahí el contacto iba a ser mínimo, ¿no? Aún así, continuábamos con las medidas, pero bueno, era una manera de asegurar que los 90 nadadores o así que fuimos, pues llegamos ahí realmente y dimos negativo. Y ahora, por parte del club, a los nadadores no nos hacen PCRs como periódicas. Sí que, por ejemplo, en mi caso en el hospital, la semana que viene, en contexto de estudiante de práctica sí que nos harán una PCR, por ejemplo, que me imagino que se irá repitiendo. Pero en mi caso es en contexto de viaje, ¿no? Tengo otro viaje previsto a Budapest el 11 de octubre y, bueno, pues también con un protocolo muy, muy complejo y ahí en ese caso me tendré que hacer 2 PCRs antes de coger el avión y otras 2 PCRs nada más llegar. Y una vez allí será como una concentración, competición de unas 6 semanas y cada 5 días sí que nos harán una PCR, pero ya estoy en manos de la Liga Internacional de Natación, no de mi club ni de la federación. Claro. Lo que yo decía antes que, pues eso, los futbolistas, ¿no? En teoría parecen como son unos privilegiados, ¿no? O sea, no todo el mundo está en esas condiciones, ¿no, Teresa? Bueno, aquí lo que sí que nos piden hacer las PCR, si no me equivoco, por ejemplo, para entrar en los centros de alto rendimiento. O sea, yo, por ejemplo, si quiero ir a Sierra Nevada, además la verdad es que me parece fantástico, porque si vas a entrar a un lugar que sí que es una burbuja, pues lógicamente tienes que entrar solamente si das negativo. No sé, la verdad es que es difícil entrar en ese, ¿sabes?, en ese dilema o en ese debate. Por ahí detrás se ve un personaje por detrás de ti. Mira, al final sí que ha venido. Ya os dije que se podría colar, al final se ha colado. Son las cosas de estar en casa. Sí, el directo, sí. Viene por los deberes. Sí, ya está, cariño, vete por los deberes, sí. Sí, nada, esto va a ser de todas formas el día a día. No solo que mi hijo entre en cámara, que eso es
normal, porque si no estoy presencialmente en un evento y estoy desde casa, pues son los riesgos que existen. Y dentro de la normalidad, supongo que también poco a poco el que nos enfrentemos a los PCRs y a todas las pruebas rutinarias que como deportistas, sobre todo por viajes, por concentraciones, en fin, por protegernos nosotros y por proteger a los demás, pues supongo que tendremos que ir haciendo. No creo que con tanta asiduidad como los futbolistas, desde luego. Ahora vamos a entrar a la competición. Teresa, ¿para cuántas pruebas más o menos en teoría puedes competir en Tokio el año que viene, en septiembre del año que viene? ¿Cuántas pruebas crees que puedes llegar a competir? Vale, esa es otra pregunta, porque por poder podría más de las que voy a competir por primera vez en toda mi carrera deportiva. Hablábamos al principio de los dolores que se incorporan en los principios de temporada. Yo es que no los suelto ya en toda la temporada. O sea, ya tengo tantos dolores, convivo con tanto dolor durante todo el tiempo que me hace ya, lógicamente no tengo la edad de Lidón, ¿sabes? Yo soy muy mayor y tiene mucho mérito. Ahora sí tengo mérito. ¿Sabes? Claro que tienes mérito. Por seguir compitiendo. Oye, pero ya tengo que ser más prudente. También. Sí, tengo que ser más prudente y ahora ya no puedo competir en tantas pruebas como antes. Todavía lo tengo por decidir, pero yo creo que 3 pruebas individuales probablemente será lo que me enfrente en Tokio. De todas formas, se irá viendo en el ranking de la temporada, a ver qué competiciones vamos haciendo y demás. Según cómo vaya viendo que estoy situada en el ranking, tomaré la decisión final. Pero dependerá, yo creo que hasta el último momento casi, en el que haya que hacer la inscripción para los Juegos, no decidiré en qué pruebas participo. ¿Qué momento es ese, Teresa? ¿En qué momento? Pues si no me equivoco, yo creo que en junio es cuando se hace, primero están las prerreservas estas que ya están hechas desde el año pasado. Luego, este año hay que volverse a clasificar porque la clasificación del año pasado hay que revalidarla, entonces no es un borrón y cuenta nueva, yo me lo tomo más en positivo de, bueno, ya sé cómo se llega hasta ahí, si ya lo hice una vez, tengo que ser capaz de volverlo a repetir la clasificación para los Juegos y a partir de ahí pues ya trabajar para llegar en las mejores condiciones. Y una vez que llegue en las mejores condiciones, yo creo que será sobre junio, si no me equivoco, es cuando se hace la última inscripción para los Juegos y ya cuando se decide las pruebas en las que participas y las que no. ¿Y opción de medalla? ¿Te ves en alguna opción de medalla? En mis sueños, en todas. Pero en la realidad, la verdad es que está cada vez más complicado. Parece que es algo que siempre se dice, ¿no? Pero es que es real. O sea, viendo el ranking, pues veo, por ejemplo, las italianas que han salido del confinamiento como si... Yo no sé qué es lo que han hecho en el confinamiento, pero no parece que hayan parado de nadar. Han salido con marcas que han igualado ya mis marcas en espalda, que ahora mismo es mi mejor prueba, mis marcas en espalda de Río. Y claro, pues ya tengo a 2 italianas, más 2 turcas, o sea, se me complica mucho el tema. Pero bueno, eso es lo bonito del deporte, ¿sabes? Que no vamos a tiro hecho, que esto hay que pelearlo. Es un ejercicio de humildad constante el enfrentarte a una competición porque sabes que puede pasar de todo y que lo más importante es estar. O sea, para poder competir y para poder ganar hay que estar. La única, y esto lo digo siempre, y voy a aprovechar que tú eres muy jovencita todavía, Lidón, que la única forma de perder es no participar o rendirte. Mientras lo intentas, oye, siempre existe la posibilidad de ganar y te puedes llevar grandes sorpresas. Así que yo pienso estar ahí y pienso darlo todo a tope. En tu caso, Lidón, ¿qué opciones te ves y en qué competiciones puedes estar? Vale, yo me considero una nadadora versátil, pero quizá a nivel español. No llego al nivel de Teresa de ser una nadadora tan versátil a tan alto nivel, ¿no? Entonces, yo ahora mismo las opciones que tengo para hacer la mínima de los Juegos sería 50 y 100 libres, básicamente. Y bueno, la que conseguí el año pasado fue la de 100 libres. Yo me había quedado con la espinita de hacer la de 50 y quería ir a por ella a toda costa, ¿no? Entonces, en mi caso no tenemos muy claro todavía cómo van a ser los criterios. Esperemos que salgan pronto, porque si la temporada ya ha arrancado y vamos a empezar a competir, tiene sentido que los entrenadores sepan hacia dónde encarar un poco esa competición, ¿no? Cuáles van a ser los puntos en los que se va a poder clasificar o si van a tener algo en cuenta lo que hicimos el año pasado o no. Es todo un poco incógnita. Pero bueno, en mi caso, preparando al 100% el 50 y el 100 libres. A veces me voy también un poquito al 200, que eso es algo que, bueno, también es bueno, irte un poco a una prueba un poco más arriba para entrenar las dos inferiores, ¿no?
Y bueno, pues en mi caso sería mis primeros juegos y yo pues encantada, o sea, me estaría encantada de estar allí y de aprender, ¿no?, de esa situación, porque no he tenido la experiencia todavía, pero sí que aprovecho cada experiencia internacional que tengo para prepararme para eso, porque no quiero que me pille como de primeras, ¿no? O no quiero que me sorprenda y quiero haber ya aprendido pues ciertas cosas que se tienen que saber para desenvolverse en ese mundo de alto nivel y en la competición de máxima presión. Muy bien, pues mira, hay un montón de preguntas ya del público virtual. Voy a ir haciéndolas y luego, si nos queda tiempo, seguiré con más preguntas. Nuestro especialista que conoces, Teresa Mario García, que ya es un gran especialista en deporte paralímpico y en deporte en general, os pregunta a las dos si veis viable que los Juegos se puedan celebrar sin público en el caso de que así lo decida el comité organizador por el tema de la pandemia, ¿no? Yo hay que vivir en muchos juegos. Lo siento más por los que viviréis los primeros juegos, porque no tiene nada que ver competir delante de 17.500 personas a competir con unas gradas vacías. La sensación que tienes, la emoción, los ruidos, es que todo cambia. Es lo bonito de unos juegos, ¿no?, que compartes con muchos deportistas de todos los países, con deportistas de diferentes disciplinas y luego con el público. Es que sin público... Mira, una de las cosas que comentábamos los últimos días es que es un escenario posible, que no haya público, otro que solamente sea público japonés. Bueno, público es, desde luego, ¿no? Es más emocionante si te puede acompañar tu familia, tus amigos, esa gente que te quiere y que te va a jalear a ti, a nosotros también, pero especialmente a ti. Y bueno, pues la verdad es que sería muy duro, pero aún así, benditos juegos, que se mantengan y que podamos tener la oportunidad de participar, ¿no? ¿En tu caso, Lidón? Sí, bueno, un poco lo mismo. Entiendo que es algo complejo, ¿no?, por la situación. Aquí nos venimos a aferrar un poco otra vez a la vacuna. Bueno, pues en ese contexto sería un poquito más fácil de plantear una situación con algo de público, pero realmente creo que sería complicado toda esa masa de gente que ha visto quizá Teresa, ¿no?, en otras ocasiones. A mí me encantaría, por supuesto, y que sean los máximos posibles, porque creo que es algo que da mucha vida, ¿no?, a la competición. Claro. En esta misma línea, Mario García también os pregunta que si concebís que los Juegos se puedan celebrar con el modelo que ya denominan burbuja para los deportistas. Y en esta misma línea también lo hace Julián Casas, de Patrocina a un Deportista, dice algo parecido, dice: ¿conocéis ya el protocolo de cara a Tokio o se puede empezar a conocer? ¿Llegaréis un mes antes en el modelo de burbuja? Bueno, yo ya lo decía antes, ¿no? En mi planteamiento personal lo contemplaba ya desde hace, pues prácticamente desde que terminó la temporada anterior, porque veía que era la forma quizá más sencilla dentro de la dificultad, porque obviamente, y siendo madre, pues lo que más me cuesta es estar fuera de casa y no ver a mi hijo, pero solamente me refiero a lo deportivo, desde luego es la fórmula más segura para poder llegar en las mejores condiciones, ¿no? El no tener riesgos o no asumir riesgos que son innecesarios. Así que yo creo que el modelo burbuja probablemente sea el más efectivo en estos momentos para poder mantener la competición. Dentro de los juegos, pues sí, claro, será el no poder salir de la villa, que otra de las cosas bonitas, Lidón, es que te puedas ir a dar un paseo. Yo no soy de pasear demasiado en los días de competición, desde luego cero, pero sí que los días previos, pues para quitar un poquito de tensión y también, hombre, pues para agradecer al país lo que ha hecho por ti, dándote la oportunidad de poder competir allí, pues es bonito también conocer y que te vean pasear por las ciudades y que compartan rato contigo, es algo muy emocionante. Eso probablemente nos lo llegaremos a perder porque todo apunta a que, salvo que surja la vacuna que dices, pues al final caeremos en ese modelo burbuja, porque será la única forma de poder mantener los juegos. Y sinceramente creo que los juegos se van a mantener porque las pérdidas económicas serían tremendas. Piensa que el año pasado, cuando esta noticia que os decía que había escuchado en directo de que se cancelaban, era porque una de las propuestas era de que el comité organizador recuperara el 80% de lo invertido a través del seguro de cancelación. Entiendo que ese seguro, al haberse pospuesto los juegos, pues supongo que ya no existe, ¿no? Claro. Pero claro, hay que pensar que no se podía posponer un año más porque la villa está vendida. Es que la gente tiene derecho a ir a vivir a sus casas. Hay instalaciones deportivas que también están vendidas o que se van a desmontar para reconvertirlas en otras cosas, esos espacios. En fin, que es una cadena muy grande
que tendremos que darnos con un canto en los dientes y finalmente por lo menos podemos llegar a competir, aunque sea pues eso, sin público o con ese modelo burbuja que no nos permita disfrutar tanto pues de lo que sería una ciudad acogedora y especialmente Tokio, con todo lo que parecía que podía llegar a ser. Lidón. Bueno, creo que lo ha explicado maravilloso. Es que yo estaría dispuesta a hacer cualquier modelo, ¿no? Con tal de que eso se pudiera llevar a cabo, porque, bueno, realmente es pues, muchos años, ¿no? Muchos años de trabajo y es como el momento que todo deportista espera. Y, bueno, pues como en el caso de los deportistas como yo, que nunca han asistido, pues todavía más. Entonces, a mí la idea de cancelación en aquel mes de abril-mayo me destrozaba profundamente. Entonces, pues pienso que es una buena opción también este modelo y estaría dispuesta pues a sacrificar en ese sentido todo eso que acompaña a unos juegos con tal de poder pues tener como mi premio final, ¿no? Javier, del deporte adaptado, os pregunta qué sensación tuvisteis cuando lanzasteis a la piscina. Ese primer momento después del confinamiento, yo creo que es indescriptible. Esa sensación de libertad me parece a mí que más que nunca en mi vida. Ese momento de notar el fresquito del agua y decir, bueno, por fin. O sea, miraba alrededor y es cierto que los primeros días, claro, era con reserva de horario, solo podía entrenar 45 minutos al día, que era el máximo que me reservaban en la piscina en Zaragoza, pero era solo para mí. Entonces, también eso era una novedad en mi caso porque no estoy acostumbrada, ojalá, ¿no? Pero no suelo disfrutar de una calle reservada para mis entrenamientos particulares, sino que tengo que compartir con público en general. Entonces, aquellos días, bueno, disfrutaba de la libertad de volver al agua, de la sensación esa tan bonita de estar en una calle yo sola y no tener que estar controlando si me voy a chocar con alguien, si no, y si vamos al mismo ritmo y si no. Y luego también la sensación de cansancio. Necesitaba una sensación de cansancio que fuera diferente a la de hacer pesas, ¿sabes? Necesitaba el aeróbico, el que el corazón estuviera latiendo a toda pastilla y que me faltara el aire, porque ciertamente yo creo que aquí en casa con el aparato, con el Basa y con las gomas y con todo lo demás, conseguía más la fatiga muscular mucho antes que la cardíaca. Entonces necesitaba al revés, ¿no? El tener fatiga cardíaca antes casi que la muscular y esa sensación de me falta el aire, ojo, la echaba mucho de menos. Parece mentira, ¿verdad? Que más suca somos a veces los deportistas, pero es que llevo más de 20 años haciendo esto y de repente tener que parar tan de golpe, pues fue muy difícil, la verdad. Lidón, ¿en tu caso? Sí, para mí también fue maravilloso el momento de tirarme al agua. O sea, creo que lo recordaré siempre. Es que, claro, yo creo que nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin tirarme a una piscina. Nunca. Ni siquiera a los 9 años cuando empecé a competir, ¿no? Entonces estaba, yo creo que hasta nerviosa, ¿no? Y bueno, en mi caso fue la federación que nos consiguió poder entrar al Carles Sant Cugat a entrenar. Y realmente disponíamos de una piscina al aire libre, hacía sol, era todo, parecía el paraíso, ¿no? Para mí era el paraíso, literalmente. Y nada, pues las primeras sensaciones sí que un poco extrañas, como siempre, que estamos sin nadar, pero bueno, el trabajo que hicimos en el confinamiento nos sirvió, yo creo, mucho para adaptarnos mucho más rápido, ¿no? Mucho más que si hubiéramos estado pues descansando en unas vacaciones o lo que fuera. Y en mi caso, pues yo hice un trabajo mental muy importante en el confinamiento, como de visualización, para, digamos, no perder las redes neuronales que había creado, ¿no? Iba a perder los gestos que yo iba a ejecutar, pero intentaba no olvidar todo eso que había conseguido. Y durante esa semana pues fui probando este tipo de cosas que había estado visualizando durante el confinamiento y la verdad que me sorprendí mucho a mí misma de lo rápido que recuperé al menos la idea, ¿no? de cómo lo hacía yo hacía 3 meses, que es algo que también se pierde rápido. Entonces, evidentemente la fuerza no me acompañaba igual que cuando estaba en mi mejor momento, pero estuve muy contenta con este ejercicio que hice, ¿no? al volver al agua. Teresa, te preguntan, esta pregunta te va a hacer gracia.
Dice ¿cómo se le explica a Mariano Junior que tiene que esperar un año para conseguir tu medalla, esa que podías haber tenido en tu casa hace unas semanas? Pues es difícil explicarle eso, pero fue más difícil explicarle que no podía salir de casa para ir al cole y que se tenía que pegar un montón de días sin poder ver a sus amigos. Además, nos pasó que recién empezó el confinamiento, era su cumpleaños. Y entonces, claro, lo primero fue cancelar el cumpleaños, todos los niños, o sea, el disgusto se multiplicó. Así que luego ha sido más fácil, ha sido más que nada porque no he tenido ni que decírselo yo. O sea, al final lo ha ido viendo durante todo este tiempo en las noticias, que se iba posponiendo y simplemente que se posponía, ¿no? Ahora es cuando ya, claro, ahora viene otra parte difícil, que es la de explicarle que a lo mejor no puede ir a verme. Nosotros tengo que decir que teníamos y tenemos las entradas compradas para los juegos. Teníamos ya todos los billetes de avión, el hotel, todo, absolutamente todo organizado, porque por experiencia de otros años sé que luego es más complicado y por si acaso, pues para que no hubiera problema y siempre pudieran verme seguro sí o sí, ¿no? Y ahora, bueno, pues existe la posibilidad de que no puedan venir, así que eso va a ser más difícil que decirle que se tiene que esperar un añito para la medalla. Así que, bueno, son cosas que pasan y, bueno, esto no había pasado nunca. Pero bueno, son situaciones a las que nos tenemos que adaptar y ya está, estamos con salud, así que voy a tocar madera y de momento bien. Pero yo creo que es importante lo que comentas, Teresa, que lo importante es la ciudadanía, que sea responsable con lo que está haciendo. Es decir, la natación es vuestra forma de vida, es vuestra responsabilidad ahora, pero también es responsabilidad de todos ser coherentes y ser ciudadanos, ¿no? Por supuesto, mira, es que hay que ponerse también en la piel de todos, ¿eh? Yo me he puesto en la piel de todos los días, pues obviamente pensaba en toda la cantidad de gente que gracias a ellos yo podía estar tranquila en mi casa. Desde la gente que cubría los hospitales, que yo no lo necesitaba en ese momento, afortunadamente, pero mucha gente sí, hasta la gente que me traía la compra a la puerta de mi casa y gracias a eso no tenía que salir a la calle, ¿no? Pero también me ponía en mi piel y en mi piel era la de una deportista que llevaba 4 años trabajando para enfrentarse a unos juegos, a los sextos juegos, a ese momento pues además con la historia mía esa de si bato a Phelps, si lo igualo, si, en fin, que teníamos esa particularidad y entonces era, fue y es muy duro porque yo me gusta siempre hablar muy en positivo y mantener la motivación a tope. Pero obviamente hay momentos en los que un minuto al día, tampoco me dedico más, pero un minutito al día hay que decir, oye, jolín, es una faena, la verdad es que es una faena muy gorda. No tanta como obviamente haber perdido a alguien o haber pasado por esto con la cantidad de secuelas que estamos viendo que tiene para mucha gente, ¿no? Así que, sobre todo, dando gracias todos los días, siendo muy, muy honesta, yo creo que muy coherente y sobre todo muy responsable. Mira, hace 2 días me hacían una entrevista porque se acercan las fiestas del Pilar y me llamaban pues, del periódico de Aragón para preguntarme, oye, Teresa, ¿y cómo vas a vivir las no fiestas? Y yo, ojo, tengo ya ese problema con lo de no fiestas. Parece que si hablas ya de no fiestas es que son fiestas. Y no, es que no va a haber fiestas. Y lo primero que me salió del alma es con responsabilidad y desde mi casa. Porque esto es cosa de todos. Esto no lo para uno, ni dos, ni tres. Lo paramos todos en conjunto, ¿no? Ha sido muy difícil para los deportistas, ha sido muy difícil para cualquiera de los pequeños comercios que están allí, que están en la calle y que lo están pasando muy mal. Jolín, pues no echemos por tierra todo el trabajo que llevamos ya hecho. Vamos a aguantar un poquito más, que cuanto más aguantemos y más fuertes seamos, más posible será que nos levantemos mucho antes. Hay muchas preguntas, voy a ir pasando. Dominio de la aldea de Acime nos pregunta, ¿no? Dice, ¿podríais darnos consejos a todos los deportistas para mantener la motivación en estos tiempos de incertidumbre en los que muchos nos encontramos sin objetivos a corto plazo? Lidón, ¿qué les decimos? Vale, bueno, muy buena pregunta. Creo que es importante en estos momentos. Yo también soy una persona que se mueve por objetivos a corto plazo, ¿no? Pero ahora estoy aprendiendo a que cada día tengo que sacar algo del entrenamiento, de algo más psicológico. Siempre, de cada día hay algo que se aprende, ¿no? Entonces, incluso le puedo dedicar tiempo a cositas que quizá cuando tengo un objetivo muy en mente, pues paso un poco por alto, ¿no? No sé, me invento, puede ser un gesto técnico o algo que tú quieres conseguir físicamente, pues quizás es el momento de hacer estas cosas que cuando tú estás muy centrado en tu objetivo pasas un poco por alto, ¿no? Y
y seguramente todo eso en conjunto te va a llevar a ser mejor luego en tu objetivo. Pongo un ejemplo, por ejemplo. Yo nado mariposa, espalda y crawl, pero la braza es algo que se me resiste muchísimo, muchísimo, ¿no? Y bueno, es cuando estoy súper centrada en hacer una mínima de 50 libres, pues solo hago crawl y hago un poco de mariposa y tal. Pero ahora estoy poniéndome con la braza porque quiero aprender a nadar braza, porque quiero hacer muy buen 100 estilos, ¿no? Y para hacer el muy buen 100 estilos tengo que tener una braza competente, ¿no? Por ejemplo, pues es como yo me he creado mi pequeño objetivo, ¿no? Dentro de esta época así un poco de incertidumbre. Y bueno, creo que sería bueno que todo el mundo hiciera un poco este ejercicio y que, sobre todo eso, que cada día se llevara algo bueno a dormir. Teresa, mira, Javier de deporteadaptado.com te pregunta, pregunta en general, dice, ¿cómo puede afectar a los deportistas los periodos de confinamiento antes de las competiciones? Pues en el caso de los nadadores, de manera muy negativa. Lo decía Lidón antes, es que perdemos mucho de lo que hemos hecho por un día en el que no entrenamos. Es un tipo de musculatura muy especial. Es verdad, no es un deporte de impacto y por tanto entrenamos muchas horas. Los nadadores, yo creo que somos de los deportistas, quizá junto con los ciclistas, que más horas metemos dentro de nuestro deporte, ¿no? Entonces, estar en confinamiento y además con algo que no se puede reproducir fuera de la piscina. Tengo este vaso, tengo el ergómetro y es verdad que me ayuda a hacer los gestos típicos de natación, pero no es el agua. En el agua tengo esa parte cardiorrespiratoria que no puedo tener, que no puedo reproducir. Es prácticamente, no me gusta hablar de imposible, pero es muy, muy, muy difícil reproducirlo fuera. Por tanto, pues afecta de manera muy, muy negativa y de hecho es inviable el acudir a una competición precisamente si lo que nos piden para poder competir es estar 15 días de confinamiento. Me da igual si es en mi casa o si es en un hotel dentro de la misma ciudad, ¿no? Mientras no pueda tocar piscina, es que es absurdo. No se puede competir con 15 días sin haber estado haciendo ejercicio, sin haber estado haciendo concretamente piscina, porque ejercicio, bueno, pues puedes hacer de muchas maneras, pero es necesario hacer piscina. Lidón, te preguntan si la mínima que lograste en Holanda en diciembre de 2019 te servirá te la respetarán para Tokio para el año que viene, 21. Vale, es lo que decía un poco antes, que está todo en incógnita. Se supone que se está pensando esto ahora en estos momentos y esperamos que salgan pronto los nuevos criterios, ¿no? Pero no tenemos información de si la gente que hicimos en aquel momento la mínima fina A, que es la que se nos pedía, nos serviría, porque claro, nosotros realmente teníamos que confirmar esa preclasificación que conseguimos en Ámsterdam, la teníamos que confirmar en el Campeonato de España del 1 de abril, que nos quedamos a las puertas. Entonces, oficialmente no estamos clasificados. Entonces, esta es nuestra gran duda, ¿no? Realmente va a ser muy difícil clasificarse o hacer unos criterios que todo el mundo pueda cumplir porque va a haber imprevistos de este tipo, como el que estamos hablando, de una cuarentena precompetición. Entonces, no me gustaría ser la persona que tuviera que hacer los criterios en este momento porque va a ser bastante complicado. Entonces, es una forma más sencilla admitir a los que realmente ya han cumplido ese criterio. No lo sé. Estamos esperando, esperemos que salga pronto para poder organizarnos básicamente y, bueno, pues estar un poco, yo qué sé, más tranquila o decir, como decía Teresa, ¿no? Pues tengo que revalidar, tengo que demostrar que si lo he hecho, lo puedo volver a hacer. Tenemos a Jesús Celada, el director general de la discapacidad, te hace una pregunta. Él también es deportista y, por cierto, es el compañero de tándem de Fernando Riaño, ¿no? Parece que les tenemos a los dos a una a cada lado. Y te pregunta, hay deportistas paralímpicos con éxito que están cambiando de deporte. Si tú, Teresa, te planteas ser paralímpica, pero en otra modalidad. Pues mira, ahora como un mes o algo así, vi una noticia del Comité Paralímpico Internacional de la deportista que más juegos llevaba cumplidos en toda la historia de los Juegos Paralímpicos. Espera que no quiero meter la pata, juraría que eran 12. 12 Juegos Paralímpicos. Madre claro, mía. hacía tiro, ¿vale? Entonces, quizá mi planteamiento tiene que ir más hacia deportes
que conllevan un esfuerzo físico importante, pero no a nivel cardiovascular tan grande como es el de la natación. No, fuera bromas, lo cierto es que me lo he planteado muchas veces. De hecho, me gusta muchísimo el paracanoe o el pararowing. La verdad es que las dos modalidades me gustan mucho y ahora que era bastante nuevo y eso, lo que pasa es que sigo queriendo nadar, me sigue gustando y de momento aún sigo entrando en tiempos, no sé si de medalla, pero casi. Entonces, bueno, creo que voy a estirarlo un poquito más y luego ya veremos. Probablemente sí, miraré otros deportes. Me gusta el ciclismo, de hecho lo he practicado, el paracanoe o pararowing, que también me gusta mucho y también los he practicado, no sé. Sí, en esta vida hay que tener la mente abierta y sobre todo cuando te gusta mucho competir, porque a mí lo que más me gusta es competir. Es que esas sensaciones que tienes cuando estás enfrentándote a la competición, mucho más allá del miedo, ahora ya que hace muchos años ya que superé el miedo, porque siempre tienes un poquito de... Es bueno tener las dudas de me va a ir bien, no me va a ir bien, porque te hace estar alerta, ¿no? Pero no te tiene que bloquear. Entonces, ahora ya que tengo superadas esas fases y disfruto tanto de la competición, me gustaría tener la oportunidad de estirarlo. Y con natación no sé si podré estirarlo muchos más años. Lidón, Germán te pregunta, pregunta en general también, dice, en este momento en los que para hacer deporte hay que tener una verdadera afición, en la que hasta el ciclo indoor hay que hacerlo con mascarilla, dice, ¿cómo podemos motivar a los más jóvenes que están en el momento de iniciarse en la práctica deportiva? Buena pregunta también. A ver, yo lo que he estado diciendo ahora es que realmente se ha visto quién disfruta de su deporte y quién no, ¿no? Porque al final en el periodo de confinamiento se vio quién era responsable de su propio rendimiento y, bueno, pues quién se lo pasaba un poco por encima, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la figura del entrenador, ¿no? O de un líder. En mi caso son varios porque tengo varios técnicos en el staff y yo amo mi deporte y me encanta nadar y aún así he necesitado de ellos, ¿no? para que tiren de mí y para que cada semana antes de empezar la semana me expliquen un poco cuál va a ser el objetivo, que esto realmente lo que te va a suponer después, ¿no? Que vas a estar en mejor forma para luego. Entonces, yo creo que es muy importante la figura esta del entrenador, ¿no? Pero que todo sea para disfrutar, ¿no? En plan, no solo, lo que importa no es llegar a una competición y buscar tu mejor marca. Sí, es importante, pero si eso te genera mucho estrés en un hipotético o imaginario futuro confinamiento, esa gente dejará de hacer su deporte, ¿no? Entonces, lo más importante es que estén convencidos de lo que hacen cada día y que disfruten con su entrenador, con sus compañeros y con lo que hacen cada día. Aquí una pregunta que me parece interesante. Cira González os dice, ¿cuál es el mayor sacrificio que habéis hecho para ser olímpicas y paralímpicas? Teresa, ¿cuál es tu mayor sacrificio? En mi caso está claro que es haberme separado del niño durante bastantes periodos. El tener que estar en Sierra Nevada pues 21 o 28 días, luego marchar a la competición y que al final sea en total casi 2 meses, eso ha sido muy duro. Como madre, de hecho, el tomar la decisión a veces es complicadísimo porque haces el balance y no siempre te parece que compensa, ¿no? Pero bueno, yo siempre he puesto por delante que le quería transmitir algo muy importante a mi hijo y le quería enseñar que cuando tienes sueños por delante es importante que quieras cumplirlos, ¿no? Y además cuando tus sueños, digamos que son compartidos con mucha gente y que pueden ayudar a otras personas, pues creo que todavía más. Así que, pero ha sido muy difícil el estar separada de él. Ahora ya es más mayor y lo llevamos mejor, las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, este confinamiento nos ha hecho... bueno, muy hábiles a la hora de mantener este tipo de videoconferencias o de reuniones virtuales. Entonces, bueno, hemos aprendido también y eso ha sido una parte muy buena, pero el afecto, el tocar, el oler, el sentir de cerquita, eso para mí personalmente ha sido lo más difícil de todo. ¿En tu caso, Lidón? Pues en mi caso parecido, pero con mi familia, porque yo soy de Castellón
y con 14 años me fui a entrenar al CAR de Sant Cugat, becada, o sea, viviendo en la residencia. Y bueno, en aquel entonces no era consciente de lo pequeña que era para hacer ese cambio, ¿no? Porque tenía mucha ilusión y solo quería, o sea, solo valoraba la oportunidad que me habían dado de entrenar con uno de los grupos de la Federación Española, ¿no? Siendo tan pequeña. Pero ahora que lo pienso, me sabe muy mal haber como tenido que apartar un poco mi familia tan pronto, ¿no? O sea, como separarme siendo tan pequeña, porque siento que es un tiempo que como digamos que he perdido, ¿no? Que por mucho que ahora intente recuperar, pues bueno, todavía me quedaba mucho para ser adulta, ¿no? Y bueno, me sabe mal en ese sentido mucho por mi familia. Y luego otro que quizá es, bueno, tiene más fácil solución, o es más asumible, pero sí que me hubiera gustado aprovechar un poco más mi carrera en el sentido de que he tenido que hacer muchos sacrificios en cuanto a, pues, las clases las tengo que hacer de forma como yo en mi casa, ¿no? Yo las preparo en mi casa, la mayoría, las que no puedo ir. Sí que respeto, por supuesto, las prácticas hospitalarias, pero es como que me ciño a lo que es 100% obligatorio y lo demás lo intento hacer de una forma autodidacta, ¿no? Para hacerlo como un poco más ágil y en los momentos que tengo, porque me encuentro casi todo el día entrenando. Entonces, pues me hubiera gustado mucho asistir, por ejemplo, a todas las clases de mi carrera, porque al final escuchar a un doctor, escuchar sus experiencias, no es lo mismo que leerlas, ¿no? de las páginas. Son las dos cosas que para mí me hubiera gustado poder hacer de otra manera. Bueno, ya estamos finalizando. Hay una reflexión que os hace Marta Sarabia que dice, no es una pregunta, es una afirmación. Daros las gracias por estar aquí, darnos la posibilidad de veros, de escucharos. Sí que nos gustaría estar en persona, pero aún a la distancia percibimos vuestra energía, ¿no? Yo creo que la hemos percibido todos. Y para despedirnos, porque ya estamos en la hora, hemos cumplido una hora de esta conversación, que era nuestro objetivo, el dar un mensaje a la población, ¿no? Seguimos preocupados, seguimos otra vez casi todos en el confinamiento, en el nuevo confinamiento, esta nueva etapa del virus. ¿Qué le podemos decir a la sociedad, Teresa? Yo creo que hemos aprendido mucho y espero que hayamos aprendido muchísimo de todo este periodo. Espero que una de las cosas que más hayamos aprendido, y esto yo no me hartaré nunca de decirlo, y es que no hay nada que esté garantizado, que eso tiene que hacernos valorar mucho cómo vivimos, las cosas que hacemos, el tiempo en que lo invertimos, ¿no? Y ver si de verdad merece la pena todo lo que estamos haciendo de la manera que lo hacemos. Y si no, pues que nos atrevamos a cambiarlo y hacerlo diferente. Pero sobre todo que como nada está garantizado, tenemos que dar gracias todos los días por las oportunidades que nos van surgiendo. Y por quedarme en la parte positiva, que ese aprendizaje nos sirva para generar muchas más oportunidades en el futuro y especialmente oportunidades que nos hagan compartir más las experiencias entre todos y tener más generosidad en ese compartir entre toda la sociedad, que creo que es lo que nos hace a todos más fuertes y eso, y que saldremos de estas. Espero que mucho más reforzados, que luego lo miraremos atrás porque sabéis que lo malo al final se olvida también, ¿no? Que luego cuando ya estás en lo bueno, lo malo se olvida súper rápido y te acostumbras rapidísimo a lo bueno, que miraremos atrás y diremos, bueno, pues ya ha pasado, que quizá nosotros, es verdad, no hemos vivido una guerra mundial y esta es la guerra que mi hijo va a tener que estudiar en los libros, porque yo ya estudié la Primera y la Segunda Guerra Mundial y él tendrá que estudiar además pues, la pandemia que hemos vivido en estos momentos. Pero saldremos y muy fuertes. Lidón, un último mensaje. Pues para mí mi reflexión ha sido que, bueno, pues que el ser humano necesita de otro ser humano, ¿no? Que nos necesitamos todos entre nosotros y me gusta verlo, esta situación, como si fuera un deporte de equipo, ¿no? En el que todo el mundo tiene su papel. ¿Para qué? Para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Creo que toda la sociedad deberíamos ir en una misma dirección y todo el mundo debería poner de su parte, ¿no? Y ser lo máximo responsable que se pueda para que podamos parar entre todos esta situación, ¿no? Creo que cada uno tiene un papel y es un papel relativamente sencillo, así que pues me encantaría que cada uno
cada persona del mundo, ¿no?, pusiera su granito de arena para que podamos salir de esta y ayudemos a pues esos negocios que lo pasan mal, esos doctores y personal sanitario que están atendiendo ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, que seamos un poco empáticos y que vayamos todos a una para salir de esta. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos celebrar un nuevo encuentro de estos que estamos haciendo. Ya hemos celebrado, este sería el tercero, que los celebramos con el apoyo de CaixaBank. Teníamos uno previsto con Carla Suárez, pero como sabéis, Carla está ahora en un periodo un poco difícil, seguro que lo va a superar y cuando lo supere, seguro que con ella celebraremos un encuentro de este tipo. Recordarles que además de los teletipos que vamos a publicar por Servimedia, también los mejores fragmentos de este debate, para que la gente lo vea, los difundiremos a través de las redes sociales durante el fin de semana y, por supuesto, nuestro canal de YouTube de televisión también, de Servimedia, también aparecerán. Así que muchas gracias a Teresa, muchas gracias Lidón por volver a reencontrarnos y mucho ánimo, queda mucho tiempo, pero seguro que el año que viene volvemos a hablar y con alguna medallita, seguro. Muchas gracias. Ojalá. Gracias, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Gracias.